Buenas noches, vamos a dar comienzo al evento de ahora. Bienvenidos todos, les agradecemos mucho su presencia. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, el FICOUNAM, igual que el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, agradecen a todos los presentes su presencia en esta función especial con motivo del 50 aniversario de la Escuela de Cine más antigua de América Latina, del CUEC. Bueno, por lo menos eso presumimos. Bueno, antes de iniciar la proyección, le quisiera agradecer la presencia, los voy a mencionar primero, a la directora del FICOUNAM, a Eva San Giorgi, a la directora de actividades cinematográficas de la UNAM, a la maestra Guadalupe Ferrer, y al director del CUEC, al maestro Felipe Coria. Les voy a pedir a cada uno de ellos que pasen aquí, por favor, a decirnos unas palabras. Eva, por favor. Muy buenas tardes a todos. Esta tarde sí parece que voy a cantar. Es un honor grandísimo para el Festival Internacional de Cine UNAM tener la oportunidad de celebrar, empezar las celebraciones para los 50 años de la Escuela de Cine del CUEC. Además de que evidentemente el festival, aunque sea un festival internacional mucho más general, no solamente pensado para los estudiantes, sí tiene en su estructura un corazón importante dedicado justamente al trabajo de los estudiantes de escuelas de cine, una sección dedicada a eso que es además competencia, que es la sección aciertos, y justo con el CUEC se organiza y el CUEC es el anfitrión, y hoy terminamos de hecho las proyecciones y las presentaciones de cada uno de los cortos que hemos presentado este año. Tenemos aquí representantes de varias escuelas, de Chile, de Costa Rica, de Argentina, de España, y es un honor grandísimo, bueno, poder celebrar junto al CUEC un momento dedicado justamente a los estudiantes, a cómo se enseña el cine, cómo se piensa, se reflexiona, se construye. Y bueno, no voy a tardar más, nada más repetirles que bueno, el trabajo que se ha hecho en conjunto es algo que justamente motiva el festival y bueno, muchas felicidades por los 50 años de la escuela. Muy buenas tardes, yo soy Guadalupe Ferrer. Orlando ya le dio flojera subir a presentarme. Voy a permitirme leer un brevísimo texto. Hoy, en esta proyección especial con la que da inicio el festejo por los 50 años del CUEC, vale la pena recordar aquella iniciativa de nuestro fundador, tanto del CUEC como de la Filmoteca, don Manuel González Casanova, en la que, como bien él narraba, llenos de entusiasmo pero sin medios, y con grandes especialistas en cine pero sin experiencia docente, se formaba en junio de 1963 una escuela que empezaba prácticamente de cero. Le habían servido de impulso las muy famosas 50 lecciones de cine creadas por él y que se habían impartido 3 años antes con motivo de la fundación de la Filmoteca para concebir una estructura curricular inicial para el CUEC, que también vale la pena recordar. Emilio García Riera daba corrientes estéticas, Federico Cervantes técnicas de laboratorio, Gloria Schweman montaje, Walter Reuter fotografía, José Revueltas guión, y Nancy Cárdenas, Alejandro Galindo, Eduardo Lizalde y el propio González Casanova, seminarios y cursos monográficos. ¿Quién no reconoce el valor de estos nombres en nuestra cinematografía? Y helos ahí, iniciando una planta docente que cobijaría los primeros pasos de esta gran escuela para cineastas en la que se ha convertido el CUEC y en donde hoy su cuerpo docente está formado básicamente por sus propios egresados. La primera década fue difícil para quienes terminaban sus estudios. Las puertas de la industria a través de los sindicatos y la difícil forma de ingreso a estos para poder trabajar en la producción estaban cerradas. Sin embargo, 1968 da a los estudiantes del CUEC la oportunidad de filmar el movimiento estudiantil y al Departamento de Actividades Cinematográficas, hoy Dirección General, la oportunidad de producir el primer largometraje universitario, El Grito. Durante 50 años, el CUEC ha sido la casa de estudios de muchos de los más importantes directores
guionistas y técnicos de nuestro cine. Tiene en sus aulas a los más destacados maestros investigadores de cine, formando a las nuevas generaciones. Produce óperas primas de ficción y documental completamente profesionales. Y como dato importante, les comento que la Filmoteca tiene resguardados 1.331 negativos originales de la producción que ha llevado el WEC durante todo este tiempo. Con el paso de los años ha logrado un balance entre la práctica fílmica, que sirve para afinar y conocer a profundidad las posibilidades dramáticas, junto con el interés por participar en una reflexión teórica que muestre un nuevo horizonte para hacer propuestas renovadas que reflejen honestamente a nuestra sociedad. Por tanto, festejamos la dinámica existencia de este centro, que está a un paso de convertirse en escuela y que ha sido y seguramente seguirá siendo la vigorosa plataforma de lanzamiento para las valiosas e innovadoras propuestas fílmicas que se gestan en este país, y en el que sus egresados, activos en todos los ámbitos de este trabajo, son parte muy importante de la columna vertebral que articula y da coherencia al fenómeno cinematográfico en México. De nuevo, felicidades y muchas gracias. Buenas tardes, agradezco por sus palabras y a las suyas. Nada más una pequeña presentación de las películas que vamos a ver. Ahorita les dice el maestro Fernando Merino cuáles son, pero son dos ejercicios que se hicieron dentro del CUEC. Son ejercicios radicales, son ejercicios simbólicos, son ejercicios significativos. Uno de ellos hecho por un maestro que ya falleció, el maestro José Estrada, y el otro por nuestra queridísima María Navarro, que afortunadamente está aquí presente con nosotros festejando todo esto. Estos cortos probablemente no son los más significativos, pero creo que sí representan muchísimo de lo que fueron su origen en la escuela, esta libertad por escribir y crear el cine desde todas las perspectivas. En el caso de la película José Estrada, creo que nunca más se atrevió a hacer una película similar. Curiosamente es la película previa a su obra maestra, que fue Los Indolentes, y esto como que nos da un poco de satisfacción en un sentido de que en la escuela decidió abrir estas salas y poder crear estas películas. Bueno, antes de pasar a la cámara de luces de acción, las últimas palabras del maestro Orlando Merino, yo les doy la más cordial bienvenida, les agradezco a todos, fue presente, pasado y futuro. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir los datos un poco más técnicos de estas dos películas. La película de María Navarro se llama Una isla rodada de agua. Es un cortometraje de 1984, dura 28 minutos y está filmado en 16 milímetros color. La segunda película que vamos a ver es un mediometraje, como mencionó el maestro Coria, de José Estrada, Recodo del Purgatorio, es el título, filmado en 1975, tiene una duración de 48 minutos y está filmado en 16 milímetros blanco y negro. Una vez terminada esta proyección, vamos a tener aquí la posibilidad de escuchar a María Navarro, quien será acompañada, entrevistada, dialogarán lo que ellos quieran, regalarnos María Navarro con nuestro orgullo decano de la Universidad, del maestro Jorge Gallardo Blanco. Veamos las películas y después ya los escucharemos a ellos. Yo haré una pequeña presentación de ellos y ya en lo que les ponen aquí unos silloncitos para que los podamos escuchar. Gracias. Vamos a la producción. Un aplauso, por favor, para la señora María Navarro y el profesor Jorge Gallardo. Creo que es el chiste de tener efectivamente 21 minutos, sí, más o menos, para hacer nuestras presentaciones y para tratar de dialogar sobre esta maravillosa experiencia que es no ver esta película, sino que pueda presentarse públicamente. Casi es estreno mundial, ustedes lo saben. Es una película que
estuvo, digamos, congelada, por no decir prohibida, y gracias a 2 o 3 administraciones del CUEC, la película no se podía exhibir, pasaba sobre el cadáver de los directores del CUEC. Actualmente, pues, por supuesto, ya es una pieza de añoranza, ¿sí? El título de esta charla yo quería que fuera que 38 años o 29 años no es nada, ¿sí? Que es más o menos lo que tienen estas 2 películas que acabamos de ver. Entonces, hecha esta pequeña aclaración, yo creo que sí es un pequeño homenaje, sobre todo porque me imagino que nadie en el CUEC se hubiera imaginado nunca que en los 50 años del CUEC pudiera darse esta conjunción de películas que, como les digo, pues eran la comidilla de muchas generaciones, y todavía me acuerdo las reacciones que provocaba, ¿sí? Que eran totalmente indignadas. Eso no es una película, eso es una porquería. Sí, pero pues en fin, el tiempo cambia, y sí me parece que tiene una parte muy rescatable esta película por lo kitsch que puede parecer, que es finalmente, creo que es el inconsciente de toda una generación de cineastas mexicanos llamados echeverristas. Si hubieran hecho todos películas libres, hubieran hecho cosas muy parecidas a estos. A mí me parece un acto de libertad, para muchos será una catarsis, para otros será una mitad existencial, o quizá el origen de muchas tendencias de cine nacional. Por ejemplo, la primera vez que vemos la pederastia de los curas del cine mexicano, ¿sí? Actualmente todavía no es lugar común, pero pronto lo será. Por lo menos ya hay un par de películas de egresados del CUEC, Agnus Dei, de Alejandro Sánchez, que está tratando ese tema, y por supuesto la presencia de la genitalidad, que era una obsesión para la generación de los echeverristas, aquí está perfectamente satisfecha, aunque pues los ritos y demás elementos que se manejan son realmente hoy de resaltar. Sí, pero pues creo que la arqueología domina sobre lo que podría haber pasado en aquella época, que si se hubiera exhibido, pues hubiera sido totalmente shock. Todavía lo es, y las risas que provocó, no sé si eran nerviosas o críticas o totalmente, absolutamente catárticas. ¿Sí? Bueno, perdón. O todo al mismo tiempo, sí. Bueno, nos interesa, por supuesto, la opinión de María sobre algo que a mí me parece muy importante. Este testimonio que vemos de una época del CUEC es mucho más que eso. Creo que es el testimonio de uno de tantos CUECs que he conocido a lo largo de 49 años. Sí, yo todavía me falta un año para cumplir los 50 como maestro del CUEC, entonces todavía puedo decir que a punto de cumplir el medio siglo en el CUEC, he visto por lo menos 5 o 6 CUECs. Mi primera pregunta, María, sería: ¿cómo era el CUEC que tú conociste? Que obviamente ya es pura añoranza y sujeto a todo tipo de metamorfosis y transformación. Bueno, ver la película del Perro Estrada me habla de la generación del CUEC que fue antes que la mía, y creo que las 2 películas ilustran momentos del CUEC muy diferentes, ¿no? Creo que en la mía se nota que entramos las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Que entramos las mujeres y hacer nuestro rollo y a contar nuestras cosas y a hacer presencia, ¿no? Claro, y algo que me parece muy importante, que eran excepciones, pero sin embargo, una de las primeras películas que se hicieron en el CUEC, incluso diría muy valiosa, que es Pulquería La Rosita, de Teresita Morales, fue la primera película que se hizo en el CUEC y que llegó a copia compuesta. Y la primera y última película de esa autora. Sí, de esa autora. Finalmente, o sea, su asistente, que era Jorge Fons, se casó y ya fue la esposa del director. Sí. Hizo la carrera. Sí, que era muy típico además. Sí, era muy típico. Sí. Pero platícanos del CUEC que tú conociste. ¿Cómo eran las relaciones
que tú... Pues yo creo que lo mismo que decías de la película de José Estrada se aplicaría a la reflexión de hace 30 años prácticamente, del CUEC que me tocó a mí, pues que era un reflejo de la sociedad en la que vivíamos. Era la época en que vivíamos en comunas, éramos muy locochones, el CUEC era un lugar de muchísima libertad creativa, personal, en cuanto a las relaciones, era un lugar donde nos alimentábamos culturalmente, en energía, en deseo de vida, y creo que la escuela nos permitía expresarnos con muchísima libertad. Justo creo que acababa de pasar la etapa, quizás todavía me tocó también convivir con ella y dialogar con ella, del cine militante, porque mi generación fue la generación post-68, que pues todos éramos militantes, ¿no? Yo cuando entré al CUEC venía de ser 10 años maoísta. Después de ser maoísta 10 años, decidí estudiar cine, ¿no? Sí, hay varias cosas que me gustaría comentar. Una de ellas, que tú fuiste de una generación muy curiosa y un caso excepcional en el CUEC, que primero fuiste maestra y después fuiste alumna, porque entraste en un CUEC tomado por una asamblea general, que era una especie de autogobierno o algo por el estilo, y que todo se resolvía en una asamblea general, que fue la máxima autoridad de la escuela. Entonces, esta paradoja me parece deliciosa, ¿sí? Haber sido primero maestra de, ¿cómo se llamaba tu materia? Materialismo dialéctico. Y la organización en la que militaba me metió al CUEC de maestra para que yo creara unas células conscientes que produjeran el cine que necesitaba el país. Y cuando yo después entro como estudiante de cine, pues hago una isla, ¿no? Claro, pero curiosamente, otra de las cosas que quería yo señalar, que vemos huellas de esto, incluso diría yo demasiado insistentes, tan insistentes como podría ser algo que es una característica de tu estilo, que es, digamos, el uso de monocromías, ¿sí? Que es fundamental en tu estilo plástico, digamos, tus imágenes. Pero también los letreros, ¿sí? Por todos lados, hasta en la sopa, está Viva Lucio Cabañas, Muera el PRI, etc. Entonces, esto es la huella, es el sedimento, finalmente, de toda esa época. Aunque ya tu postura es evidentemente la reivindicación de ciertos momentos, esa sensibilidad femenina, ¿no? Sí, y no hacer cine militante como tal. Yo ni cuenta me di, cuando vi, no estaba haciendo cine militar, estaba haciendo cine que intentaba hacer otras cosas, pero por supuesto en el contexto del que yo venía. Yo quería filmar en Atoyac estaba el ejército. Lo que filmé no es una puesta en escena, es con la cámara escondida en la combi, porque no me dejaban filmar en Atoyac. Atoyac era una población tomada por el ejército desde la guerrilla de Lucio. Yo quería filmar ahí, pero quería filmar este cuento, que es un cuento de hadas prácticamente, ¿no? Entonces no sé qué mezcla traía yo en la cabeza. Yo creo que era efectivamente una transición, porque el cine militante, que también sería muy interesante ver lo que se produjo en el CUEC, era como la clase que yo di cuando entré de maestra, ¿no? Materialismo dialéctico, era bien cuadrado y bien esquemático. Entonces sería otro periodo interesante de ver en el CUEC, donde se hablaba del cine correcto, el que había que hacer, Explotados y Explotadores, y otras películas como esa, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy importante lo que está diciendo, porque toda esta época creo que estaría dominado por algo que evidentemente no lo veíamos tan claro en aquel momento, que era pues la contracultura, ¿sí? Todo lo que dice cine militante, finalmente cine feminista, ya nadie se atrevería a decir yo estoy haciendo una película feminista, pero quizá en ese tiempo pues tú sabías que estabas haciendo una cosa totalmente distinta, y que es lo que nos entusiasmaba incluso a los que escribíamos sobre cine, y no quiero decir los intelectuales que hacíamos cine, pero sí era un poco esa idea, ¿sí? Defender tu película, los que la vimos en su momento, porque era otra cosa, y esa otra cosa era abrirse hacia temas que nunca se habían tratado. Por ejemplo, estás reivindicando la figura de un homosexual, nadie diría gay en esa época, ¿sí?
Era un homosexual que está presentado con un gran respeto, incluso es un personaje muy positivo, un poco el hada madrina que regala el vestido de 15 años a la chica que se ha escapado de su casa, ¿no? Uh-huh. Sí, en el tono como de cuento de hadas. Y bueno, no sé cómo lo vean, para mí sería muy interesante saber cómo lo ven otros ojos de otras generaciones, pero creo que sí quería hacer algo absolutamente original, algo que yo no había visto en ningún lado, en ningún cine. Quería inventarme algo y era además como muy elemental. Los colores era porque, si tú recuerdas, en el web nos daban material blanco y negro, que entonces era más barato, y hasta que estabas en cuarto año te daban material en color, y a mí no me gustaba el blanco y negro, ¿no? Siempre me sentí muy limitada con el blanco y negro, y para mí era una fiesta que por fin iba a poder filmar a color. Entonces filmé súper recontracolor y pusimos hasta unas micas por aquí. No sé si siga Guadalupe Sánchez, que fue mi cómplice en esa aventura de hace 30 años, pero pintábamos con unas micas puestas sobre el lente para colorear todavía más las cosas después de las locaciones hipercoloridas que había elegido, ¿no? Entonces era también reflejo del proceso mismo del web, ¿no? Yo decía, el blanco y negro ya fue. Yo no sentía ninguna nostalgia por el blanco y negro y me parecía maravilloso ahora puedo pensar diferente, pero en ese momento yo quería tirarlo a la basura y recibir por fin material a color. Y eso es un festejo al material a color que nos estaban dando. También era por primera vez que iba a poder filmar con sonido sincrónico. Esto es que se podía filmar sonido directo, pues una super novedad, ¿no? Entonces era también el festejo del sonido directo, ¿no? Sí, yo creo que también comparando las dos películas, es muy claro que a ti te toca una generación que ya tiene más conciencia formal. Digamos, ahorita que hablas de cómplices, digamos, tus mejores aliados dentro del pueblo eran también los jóvenes maestros, o los de la generación anterior. Estoy refiriendo a Daniela Silveira y a Douglas Sánchez, a los Jingles tropicales, ¿no? Sí. Yo creo que influyeron muchísimo porque ellos realmente en cada película, nadie se debería decir eran experimentalistas, pero sí se tomaban muy en serio esa búsqueda formal y total y absolutamente deliberada, consciente, y eran, digamos, muy conscientes también de lo que estaban rechazando. Así es. Justo pensaba yo algo que hubiera sido interesante proyectar cualquier cosa. El largometraje que hicieron ellos también en la generación, un poco antes de que yo entrara, ¿no? Y sí fueron para mí totalmente inspiradores, ¿no? Y los que realmente me enseñaron a tomar la cámara y hacer las cosas. Muy, muy lúdicamente, muy juguetonamente. Era también pasárnoslo muy bien. Era también hacer un colectivo muy en serio a la hora de ir a filmar, ¿no? Yo me tomaba muy en serio, disfrutaba mucho y era muy militante con la idea de que mi colectivo éramos las chavas del juego, ¿no? Nos pusieron un apodo. Sí, antes eran las talachas y después fueron las ninfas, ¿no? Nos pusieron, sí, además estábamos guapas todas. Entonces todos los compañeros se ponían sumamente nerviosos con nosotras, muy, muy nerviosos. Entonces, cada vez que íbamos a presentar una de nuestras películas, empezaban a burlarse, a poner en el pizarrón de la entrada que sigue, empezaban a poner las ninfas del celuloide presentan, ¿no? Nos pusieron las ninfas del celuloide. Sí, nosotros quemábamos las ninfas del celuloide, decíamos, sí, nos vestíamos además así matadoras a presentar y a filmar. Sí, porque eran muy desafiantes, me acuerdo muy bien. Incluso hay gente que se irritaba, por ejemplo, el maestro, que además era un experimentalista en cineasta independiente espléndido, que era Ariel Zúñiga, se ponía furioso porque dice, es que nosotras no vamos a hacer eso porque somos las ninfas. Sí. Hasta que se me ocurrió decirle, pero pues es que es un chiste dentro del web. Le dicen ninfas porque son muy atractivas y ojalá fueran ninfómanas. Así querían verlas, ¿no? Pero por ejemplo, ese maestro Ariel Zúñiga, y lo digo con cariño y con respeto, me mandó a la cocina. Él me dijo que estaba yo estudiando cine, que lo que yo tenía que hacer era aprender a cocinar y cuidar a mis hijitos, que ya tenía 2. Entonces, sí había, eso sucedía, ¿no? Eso realmente sucedía en la escuela y en mi generación éramos, yo quería hacer la cuenta, éramos 8 o 7 chavas en la generación, que sí era como, al mismo tiempo que en el STPC, el sindicato,
no podía uno tener puestos técnicos, no podía haber una mujer camarógrafa. María Cristín no podía agarrar una cámara de 35 milímetros porque era mujer, de acuerdo a los estatutos del sindicato de la época en que estábamos filmando. Entonces sí era rudo. Palomino, el jefe de la cabeza del STPC, un poco después, cuando hice mi primer largo, sí me recibió en la oficina del STPC diciéndome: ¿qué les he dado a ustedes las viejas por querer hacer cine? Así me lo dijo. Entonces, eso era real, o sea, era real que decías: o me afirmo, y sí soy chava y a mucha honra, y además en el cine se va a notar, o me hacen pomada y hago una película y quedo para la historia, como pasó a generaciones anteriores, ¿no? Y se ve muy bien en tu película que todos los personajes, todos los protagonistas, incluso las niñas, vamos, que antes se llamaría después de Edith, no después de Lucía, sí, vamos, el bullying incluso lo hacen las propias chicas, ¿no? Son puras mujeres, y el único hombre es un personaje que obviamente un homosexual muy femenino, más que afeminado, ¿no? Sí, todo eso era un juego discursivo, un diálogo, algo provocador, a ver qué decían, ¿no? Me gustó, no sé, me invitaron en el CCC a presentar una isla en el web. Pues tú como mi maestro, Gustavo García como mi maestro, me trataron muy bien, escribieron cosas que me llenaron de fuerza y de felicidad sobre mi corto, pero por ejemplo me invitaron al CCC a presentarlo, me invitaron para hacerme pedazos, ¿no? El maestro Margulies y el maestro Joskovich me hicieron pomada, que dónde estaba la estructura dramática, dónde estaba el nudo y dónde estaba el sentido en fin, una cosa así muy fuerte, ¿no? Pero eso me decía: sí, ya soy rosa y sí, ¿no? Y símbolos, y realmente me llenaba y creo que nos llenaba quienes fueron mis compañeras, quienes convivimos en el CUEC, habría que platicar con todas, pero nos llenaba como de muchas ganas de seguir dialogando, ¿no? Pues sí les vamos a contar cómo la vemos, ¿no? Sí. Bueno, me acaban de avisar que tenemos 3-4 minutos porque existe un seguimiento de la militancia universitaria que se llama CINE. Entonces, tenemos que trabajar en 3 minutos. ¿Alguna pregunta del público, por favor? Rapidísimo. ¿Todo el mundo quiere hablar? Sí, profesor. Oye, Jorge, a mí me gustaría que nos explicaras bajo qué método se hizo esta película de Recodo de Purgatorio. Sí, las circunstancias son fundamentales. La escuela está tomada por un grupo político que se llama Octubre. Entonces, la siguiente generación reacciona violentamente en contra de ese grupo, porque una de las cosas que hacen es plantear qué es lo que se debe filmar. No vamos a filmar hasta que sepamos realmente cuál debe ser nuestra postura en la película. Entonces, la siguiente generación dice: ante todo somos cineastas, vamos a filmar. A esa generación pertenecen los miembros del equipo técnico de esta película. Encontramos a un maestro fundamental en el CUEC, el que les enseña a hacer cine a todos los cineastas egresados del CUEC, Mario Luna. Le vemos aquí como segundo asistente de fotografía, cosa que me pareció deliciosa ver su nombre, ¿no? Porque es un nombre fundamental en la escuela. Y como él, está Antonio Ormiz, que es otro maestro de la escuela, los que querían, ante todo, hacer cine, aprender técnica cinematográfica aplicada. ¿Sí? Entonces, una de los métodos que encontraron, los procedimientos, fue llamar a determinados cineastas para que hicieran películas en el CUEC tomando a los alumnos por equipo técnico. Estamos hablando del año 75. Incluso la escuela se acaba de cambiar a la calle de Adolfo Prieto. Todavía no llega el mobiliario y utilizan el esqueleto de la escuela para construir un set. O sea, esta película tiene exactamente los 38 años que hemos padecido en esa escuela, que no es escuela, es una casa mal adaptada, ¿sí? Entonces, es maravilloso. Y los baños, ya sabemos que eran los baños de los frontonistas, que se convirtieron en laboratorios. Entonces, se hicieron 3 películas como esta,
¿sí? Una es Casa Tomada de Sir Gorgovich, que quería enseñarles a hacer cine a sus alumnos, pero digamos que no dominaba demasiado la técnica, y era una adaptación de Cortázar. Se filmó la película y se mandó al laboratorio, pero en el laboratorio protestaron. ¿Por qué nos mandan el negativo sin haberlo impreso? ¿Sí? O sea, no se había ni siquiera abierto el lente de la cámara. Entonces se mandó la película virgen, ¿sí? Es una película inexistente, de hecho. La otra que se hizo es una película hiperteatral de Jaime Humberto Hermosillo, que era otro de los llamados. Filmó Antes del desayuno de Jane O'Neill, y que es el monólogo de una mujer que está, digamos, poniendo en crisis sentimental al marido, que está fuera de escena y termina degollándose. Eso le pareció muy poco cinematográfico a Hermosillo y cambió los términos. Se trata de ver las muecas del personaje ante el espejo, oyendo las barbaridades que le está diciendo la mujer, un poquito misógina la película, por supuesto, y termina degollándose. Entonces esta película, por supuesto, es un falso monólogo en el espejo. Era, digamos, el motivo por el que Hermosillo pues prácticamente prohibió que se presentara la película. Entonces las tres películas, de alguna manera, son películas malditas y prohibidas. Después ya cambió, ya entró otro cuec. Sí, como por eso te digo, ha habido muchísimos cuecs a lo largo de los 49 años que tengo ahí. Pues uno de tantos es el que vivió María como maestra, después como alumna y después otra vez como maestra. Entonces también ella podría platicarles muchísimas anécdotas de esto. Creo que muchísimas gracias. Debemos terminar. ¿Quieres decir algo más? No, nada más la felicidad de estar celebrando tantísimos años del CUC. Claro. Y pues ni siquiera le podemos dar la bienvenida a la cantidad enorme de maestros y alumnos que están presentes, pero sí me gustaría mencionar por lo menos a los que han sido directores del CUEC, ¿no? Marcela Fernández, Nito Valdés, Armando Casas, que están aquí presentes, y pues muchísimas gracias a ellos, en nombre de ellos, toda la comunidad. Muchísimas gracias.